la presentación de este primer seminario profesional de periodismo. Una propuesta, la verdad que una oferta bastante amplia, bastante completa, una oportunidad para que la gente joven pueda participar de este seminario en el que es inédito, en el que hay muchos profesionales del mundo del periodismo que está trabajando con nosotros en esta semana que se va a desarrollar del 21 al 25 de octubre en la sala de la UNED. En este caso los jóvenes pues tienen la oportunidad de participar activamente en un seminario profesional. Aquellos que tienen vocación, aquellos que tienen interés, pues y a veces les falta cauce, a veces les falta oportunidad, pues aquí tienen justamente la chance de alcanzar pues al menos los conocimientos prácticos y teóricos que se requieren para fomentar su propia vocación. El hecho de que abran a gente joven un nicho de posibles profesiones que quizás ellos desconozcan o que nunca, o piensan que nunca podrán hacerlas, pues lo veo una oportunidad maravillosa y que lo ideal sería que la aprovechasen, porque no todos se pueden encontrar siempre una semana donde en una semana se le condensen tantas oportunidades. El periodismo digital, obviamente, es tecnología. Digital, no hay más que decir. ¿De qué se diferencia el periodismo de papel del digital? Uno es de papel y el otro es digital. Con la llegada del internet se abrió esta nueva posibilidad en el mundo, entró la prensa digital y de inmediato cambió absolutamente lo que es la comunicación a través del papel de las noticias. Porque la cualidad número uno del periodismo digital es obviamente la inmediatez. Pero es la virtud número uno, pero yo personalmente lo considero que también puede ser un problema número uno también. Tanto virtud como problema, porque si del periodismo digital la virtud número uno es la inmediatez, lo que te permite para un periodista, la número uno es contar la verdad, quizás a su manera, cada uno con sus ideales, pero es contar la verdad, y la segunda es con rigurosidad, la verdad, ¿no? Y yo creo que la inmediatez y la rigurosidad a veces no son líneas que se cruzan, suelen ser paralelos o que se alejan, porque para mí inmediatez es, escuchas algo, lo escribes, lo publicas, sin revisar, hombre, si lo que te han contado en nota de prensa, eso sí es fuente primaria, ¿no? Pero hay veces que tú escuchas algo, lo escribes, la publicas sin contrastar, sin revisar el texto, sin dar una vuelta, ¿no? Entonces, ahí muchas veces falla y yo siempre me intento poner en el lado del lector, porque al periodista está muy bien lo que si no, somos los primeros, exclusiva, como adelantó tal, pero yo me pongo en el lado del lector, que lo he sido y lo soy, a mí me da igual quién me dé primero la noticia, yo quiero saber la información, no porque X medio me dé la noticia primero, se me va a hacer mi medio de cabecera. Yo prefiero leer algo que esté bien redactado, bien escrito, que ser a la carrera. Entonces, esa es mi visión personal. Hola, soy Cristian y que quería preguntarte qué opinas de la prensa del corazón. Buena pregunta, porque a mí no me gusta nada. Yo siempre decía que prefería no ser periodista a que si algún día me ofrecieran prensa del corazón, legítima, porque al final tienen muchos consumidores que, bueno, les gusta ese perfil de informaciones. A mí personalmente, yo es que parezco que soy un medio purista del periodismo, pero no lo considero periodismo como tal, sino entretenimiento. O sea, a partir de ahí, como entretenimiento, oye, igual que los que ven Gran Hermano o una película, es entretenimiento. Pero no ejercería periodista del corazón.
Hace tiempo que no me presento como fotógrafo porque creo que se ajusta muy poco a lo que vengo haciendo desde hace ya muchos años. El término fotógrafo ha ido cambiando tanto con los últimos años. Hoy en día ganarse la vida como fotógrafo tal y como lo conocíamos es una utopía, pertenece a otra época, está absolutamente en desuso. Ni una sola persona que facture lo suficiente como para que todos entendamos que se gana la vida dignamente y pueda pagar una hipoteca y pueda desarrollar una vida con normalidad, hace solamente fotografías. Lo que pasa es que la gente no lo comunica, no lo explica. Entonces las nuevas generaciones ven al fotógrafo de una forma que no se corresponde con la realidad. Pero en realidad los fotógrafos hacemos muchísimas más cosas. El tipo de fotografía que yo he ido haciendo ha ido variando porque las necesidades de los clientes han ido cambiando. Al principio empecé haciendo fotografía social, esa parte ha cambiado poco, la verdad, tiene algunos matices, pero ha cambiado poco. Y quería ganarme la vida haciendo fotografía comercial. Y Instagram, de repente, empieza a popularizar la fotografía de comida. Y digo, ese es el nicho, ahí voy a estar yo, fotografía de comida. Entonces me pongo a hacer un montón de proyectos personales, proyectos comerciales para clientes, y veo que la gente no termina de entender, ¿no? Y en un momento dado hay un cambio, hay como un clic en la cabeza de prácticamente todos los empresarios y empresarias a la vez. Y después, con el paso de estos últimos 15 años, me doy cuenta de que se me da muy bien leer lo que viene. Es como, pero no lo hago de una forma totalmente consciente, simplemente supongo que el hábito de informarte que tengo te va dando a entender que, pues lo que viene ahora es tal cosa. Por ejemplo, para que lo sepáis, lo que viene de aquí a 3 años es que los fotógrafos serán las personas que escriban los prompts que utilizan la inteligencia artificial para recrear las imágenes. Ya no serán quienes hagan las fotos porque ya casi nadie hará fotos. Y la pregunta que me gustaría realizarle después de haber escuchado su charla es qué consejo le daría él a las nuevas generaciones de fotógrafos y creadores de contenido que están surgiendo a día de hoy, ya que es un tema que está en auge y mucha gente joven y ya no tan joven se plantea dedicarse a eso de manera profesional el día de hoy. Es una muy buena pregunta. Yo creo que lo más importante es que la gente entienda que el mundo no solamente ha cambiado, sino que va a seguir cambiando y que tienen 2 posibilidades. Una es aceptarlo y adaptarse, y la otra es no hacerlo y dejar de ser relevante. En mi caso, no tengo ningún tipo de prejuicio con ninguna red social. Yo siento que hay mucha gente que sí lo tiene, sobre todo con YouTube y ahora en última instancia con TikTok. Y creo sinceramente que tenemos que quitarnos esa forma de ver las redes sociales y verlas como simplemente canales y crear contenido de una manera honesta, de una manera profesional y dignificar lo que estén haciendo independientemente de cuál sea el canal que utilicen. Pues le damos la bienvenida a Yaiza Díaz, que está con nosotros para ser la siguiente ponente de esta jornada, y además esperamos con mucha expectativa su intervención, porque sabemos que lo ha trabajado en circunstancias adversas y que además requieren de atención y de, lógicamente, seguimiento. Nosotros te damos la bienvenida, encantados de que hayas aceptado, y sobre todo confiamos en que tu intervención, aunque sea para un público reservado, tenga la suficiente atracción como para saber que mañana hablaremos de ti bien. Muy bien, pues muchas gracias por la bienvenida. La gente cuando me pregunta por qué eres periodista, pues yo lo tengo muy claro, ¿no? Y digo de cuna porque, bueno, siempre he nacido con esa necesidad de comunicar, porque tenía un padre que era ciego, entonces tenía que describirle cómo era el mundo, y lo describía pues aquí en esta ciudad, porque me vendía cupón aquí en la catedral. Y fíjate, pues tanto que tantas sensaciones, tantas vivencias y tantos recuerdos que tengo con él, que al final acabó convirtiéndose esa historia en una novela, pero también en mi vida, porque toda mi vida ha girado en torno a esa figura paterna
y al querer comunicarle a los demás qué es lo que está ocurriendo. Creo que al final el medio me eligió, porque fíjate que siendo comunicadora para una persona ciega como era mi padre, pues con la radio bastaba, ¿no? Porque al final la voz, pero siempre creo que este medio, el de la televisión, pues empleas todos los sentidos, empleas tu gestos, tu forma, tu estar, no sé, ¿no? Como esa energía también se transmite a través de la pantalla y la voz. Una voz femenina un poco dura, ahora lo he dulcificado un poco más, pero claro, cuando te subes a un escenario, cuando te pones en escena, tu voz siempre cambia porque pues tiene que llegar, tiene que impactar y de verdad que es una de las cuestiones que siempre me han perseguido. El tema de la voz, cuando llamaban a mi casa, pues me confundían con mis hermanos, preguntaban por ellos, ¿no? Pensando que yo les respondía, pero pensaban que era ellos, porque tenía una voz muy masculinizada, que yo creo que hoy es agradecida en los medios tener una voz femenina, bueno, dura, que también en este momento que estoy pasando, pues también ayuda a reivindicar y que llegue. El volver a tus comienzos, que verdaderamente es lo que tú estudiaste, es una carrera de periodismo, el tú volver. Vamos, tú, desde el momento pero que yo creo que yo nunca me he ido. Nunca, exacto. Es que yo creo que no me he ido. Es decir, he estado siempre activa, siempre he estado en los medios. Haga lo que haga. Hagas lo que hagas. Siempre he estado ahí. De hecho, ahora, por ejemplo, salgo de aquí y me voy a la radio y estoy en la radio y he presentado galas y las galas salen por la tele. He sacado mi novela, voy a la radio, voy a la tele, hago entrevistas. Es decir, los medios de comunicación están ahí siempre presentes y han estado presentes y me temo que igual seguirán así o no lo sé. Pues es que porque igual me dedico a otra cosa, a la vida contemplativa, porque es lo que me apetece. Pues vente conmigo. Pero claro, que a mí yo adoro lo que hago y eso no se puede dejar. Bueno, los medios sin la publicidad no subsisten, ¿vale? Compañero que es de youtuber, me dijo que era Pablo. Creador de contenido. Creador de contenido, ¿vale? Si no están subvencionados esos contenidos, si no se busca dinero para poder mantenerlos, no van a existir. Por lo tanto, ni somos más importantes ni menos importantes los departamentos de publicidad de los medios de comunicación. Somos otro departamento más necesario, totalmente necesario, que evidentemente son los que hacen caminar la máquina. Los medios de comunicación, ya sean tradicionales como la televisión y la prensa, o digitales como las redes sociales y plataformas de streaming, necesitan ingresos para subsistir. Es una utopía un medio de comunicación que no tengan ingresos publicitarios, tanto oficiales, públicos como privados, ¿vale? Hay dos partes, ¿bien? Es una utopía. La comercialización de la publicidad ha evolucionado adaptándose a nuevos formatos tecnológicos y se ha convertido en una herramienta clave no solo para sostener estos medios, sino también para conectar, importante, las marcas que hay en el mercado con el público, ¿de acuerdo? Son un medio importante. Doy unos datos para que vean la importancia, para que sigan viendo la importancia económica que tienen los que hemos manejado departamentos de publicidad en medios de comunicación. Datos 2023. El grupo Prisa facturó 929,4 millones de euros. El grupo Mediaset facturó 833, A3 Media 698 y Editorial Prensa Ibérica 66 millones de euros. Ahí es nada. Vale, cada uno pues tendrá su estrategia de comercialización, pero evidentemente tienen que comercializar su producto, sí o sí. Ahora veremos de qué forma y ahora veremos también de qué forma influyen hasta un poquito, aunque algunos se enfaden, en la editorial de los periódicos y de los medios de comunicación en general. ¿Cómo te ves vendiendo la publicidad en 5 años? En 5 años. De entrada muy diferente a cómo se vendía hace 5 o 10 años.
¿vale? Igual que los medios de comunicación han evolucionado, la comercialización ha evolucionado, a mi modo de entender, de forma positiva. ¿Cómo me veo vendiendo? Mucho más especializado, ¿vale? Llegando y rentabilizando muchísimo más, gracias al avance de la tecnología y del mundo de la comunicación actual, rentabilizando muchísimo más la inversión del cliente en un medio de comunicación. Vale, vamos a llegar justo, que ya lo estamos empezando a hacer y se está consiguiendo bastante, justo a la diana que yo necesito, ¿de acuerdo? Con lo cual la rentabilización es mucho mayor. Eso sí, la formación fundamental. ¿Para qué? Para ir entendiendo los avances que están teniendo los medios de comunicación y para entender así la forma en la que vamos a poder comercializar estos productos. Yo he traído aquí unos cacharros que me acompañan. Tengo infinidad de cacharros, tengo una deformación, es que soy un caprichoso con los cacharros. Ya tengo la hermana mayor de esta, ¿no? Pero esa no me atrevo a traerla. Bueno, lo que pasa es que esto viene a simplificar mucho los inventos que hemos ido haciendo durante tanto tiempo, desde que descubrimos lo del tema de Internet y que los periodistas podíamos tener una salida bien empleada si utilizábamos Internet. El panorama del podcasting en España es muy interesante. Podemos decir que los datos arrojan que más del 52% de los escuchantes netos de radio escuchan podcast. Ya sea, los podcasts que más se escuchan son los que, digamos, son los programas de radio que se convierten finalmente en podcast. Y también tenemos el debate si eso es un podcast o no es un podcast, porque en realidad el podcast es nativo de Internet. Spreaker es sin duda la plataforma más potente, pero quizá en España la menos conocida, sobre todo por las posibilidades que te da, también lo veremos, y cualquier pregunta que ustedes quieran hacer me la formulan. Yo voy a poner 2 ejemplos también. Además, el podcaster se tiene que familiarizar con el tipo de micrófono, se tienen que familiarizar con el tipo de herramienta o interfaz, que llamamos la interfaz, que es lo que ponemos entre nosotros y el aparato, ¿de acuerdo? ¿Cómo definimos un podcast? Permisivo, rebelde, evolutivo en la red, ¿vale? Creado solo para Internet, si no, no es un podcast, creado solo para Internet. Barato si se compara con la radio, obviamente. No es complejo de elaborar, salvo si es de ficción o documental, porque ahora sí tenemos los true crime, el famoso true crime, ¿no? Las series criminales. Eso lleva un trabajito, amigo, para los que hemos trabajado en la radio y hacíamos reportajes con mucho audio, mucho efecto. Estos señores que están en la primera fila, sobre todo tú, trabajábamos con una cosa que se llamaba las bobinas. Las Tascam, ¿no? Bueno, las Tascam porque era una marca, había otras marcas también, ¿no? La cosa avanzaba una barbaridad, eso era súper caro, súper complejo. Ahora lo hacemos todo a golpe de clic, hay mucho software, hay mucho programa, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que recomiendas en un podcast? Eso es muy relativo, depende del podcast, pero yo creo que si somos capaces de hacer una cosita en 40 minutos, fíjate, no digo media hora, sino 40 minutos, vamos bien. Pero es que, como yo decía ahora mismo en la charla, hay podcasts que duran 3 horas y los puedes oír como un serial, y porque son sumamente interesantes. Es que todo depende, ¿no? Pero, ¿qué tema vamos a abordar en 15 minutos? ¿Qué tema vamos a abordar en media hora? ¿Con media hora nos hace falta? Mira, por ejemplo, ahora mismo hay podcasts, los podcasts de los medios de comunicación, que en 10 minutos, o en 5 minutos, o en 6 minutos, en algún caso en 16 minutos, te cuentan una historia muy bien narrada. ¿Vale? ¿Necesitas más? No, con 16 minutos lo han logrado. A veces te quedas con más ganas. Pero bueno, digamos que vamos a ponerle 40 minutos para que nos quedemos en mitad de las dos aguas. Les voy a transmitir un escalón por encima de lo que habitualmente hacemos a la hora de comunicar. Es decir, vamos a maquillar la voz, vamos a vestirla, a decorarla, a pulirla, a mejorarla, ¿vale? Ha habido una de las facetas que en esta bonita presentación que me ha hecho mi amigo Paco no he incluido, que es la que me inició a mí en esto hace muchísimos años, que es la de locutor profesional. La palabra profesional significa cobrar por hablar, ¿vale? Porque hay gente que hace cuñas o pone voz en off a sus podcasts o a sus vídeos, pero no cobran, ¿no? Yo hablo que te llame un estudio, que te llame una agencia y que te pague por poner la voz a un spot de televisión, a una cuña de radio. Pero vamos a empezar, si les parece, y vamos a aprovechar algunas técnicas que nos diferencien de lo normal. Por ejemplo,
¿Le suena este tono que voy a imitar ahora? Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Le suena esta musiquilla? Se lo voy a poner más fácil. ¿Le suena esto? Señor alcalde, señorías, ¿le suena esto, por ejemplo? Bueno, pues yo, cada política o político que tengo el placer de trabajar con ellos, lo primero que vamos a pulir es esto. ¿Por qué? Porque cuando saludamos nosotros así a alguien, cuando decimos nosotros, hola, buenas tardes, cuando no tenemos interés en saludar, cuando me cruzo con alguien en el portal de casa o por la calle, veo a alguien y digo, adiós, buenas tardes. Pero si quiero a alguien, si estimo a alguien y sobre todo, si he convocado a alguien que deje de hacer cosas como ustedes, han dejado de ver en la 1 La Promesa, en la 5 a Jorge Javier, han dejado de ver un montón de programas esta tarde para estar aquí, pues nos tenemos que entregar, los que tengamos la responsabilidad de hablar en público, al 100%. Es un placer hacerle la pregunta a usted. Me gustaría saber cuál crees que es el principal problema que hay en saber locutar. Si crees que es más bien una formación académica o la sociedad, la cultura. Bueno, antes, al principio de la ponencia, di alguna pincelada de lo que me encantaría que pudiéramos implementar en la educación a nivel nacional, y es o bien una actividad extraescolar, o sea, fíjate, ni siquiera algo troncal, o bien dentro del cuadrante de asignaturas habituales, incluir alguna que fuera hablar en público, comunicación, locución y oratoria, algo que pudiera romper desde pequeñitos esa posible timidez, ese posible desconocimiento de que después en cualquier actividad profesional va a tener que enfrentarse algún día al público para presentar un producto, un servicio, para pedir un voto, para homenajear a alguien, para dirigirse a un equipo de trabajo, es decir, algo absolutamente un eje en su vida laboral. Pues muchísimas gracias. A ti, gracias a ti. Las personas que terminan este ciclo, la mayoría de las personas que terminan este ciclo, que lo pueden cursar o bien desde bachillerato o bien desde el ciclo medio de video DJ, podría decir el 80-90% que quieren, porque quieren, porque si no todos tendrían trabajo, ¿vale? Todos salen con trabajo, especialmente en espectáculos escénicos, pero se está cada vez más haciendo mayor, y lo sabemos por todas las noticias, la industria audiovisual y cinematográfica. Quieren que los técnicos de sonido sean de aquí, porque antes los traían, o muchas empresas los traen, pero cada vez tenemos más técnicos especialistas. ¿Por qué? Porque tenemos esta formación. Y el año pasado hubo una película que se grabó en el Puerto de la Cruz, no me acuerdo ni no es el título, ¿vale? Pero estuvo Ana Belén. Y nos pidieron a un alumno o alumna de cada ciclo. O sea, con el de sonido se quedaron flipando. No digo que la de producción, que en aquel entonces yo daba producción, no fuera buena, pero con el de sonido se quedaron flipando. Lo que pasa es que, bueno, la industria hay que ir construyéndola, y por eso dan toda esta formación, los módulos formativos, y pueden llegar a ser todo esto en el ámbito del sonido, ¿vale? Ya he respondido a esta pregunta y tenemos otros ciclos. Audiovisual, proyectos audiovisuales y espectáculos, realización de proyectos audiovisuales y espectáculos. ¿Cuál dirías que es el mayor reto al que se enfrenta la radio para seguir siendo relevante en la época del streaming y los podcasts? Pues sobre todo la profesionalidad de sus trabajadores, de los redactores y de los equipos. La radio al final lo hacen personas y también la escuchan personas, que es al final a los que nos dirigimos, ¿no? A los que y las que nos dirigimos. Entonces, seguir creando equipos con personal formado en todos los ámbitos, tanto en el ámbito periodístico como en el ámbito del sonido, como en el ámbito de la imagen, que vemos ahora también que la radio se ve, ¿no? Y la magia de la radio queda un poco obnubilada. También hay que acercarse a los nuevos perfiles, y por tanto es fundamental que esos nuevos perfiles estén formados y tengan ese afán también de mejorar
y de hacer de la radio un medio, como siempre ha sido, imprescindible. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y me han traído aquí para que explique un poco cómo es esto del mundo de las redes sociales, cómo se llega a tener éxito. El éxito, y empiezo con una palabrota, perdón Almagro, te voy a seguir. Escojan, ¿es una mierda o es un coñazo? Efectivamente. Conozco a grandísimos personajes de los medios de comunicación tradicionales y las nuevas tecnologías que hay ahora, hablamos de redes sociales. Yo diferenciaré entre redes sociales y obviamente comunicación tradicional, para que lo entiendan, televisión, radio, etcétera, etcétera. Conozco gente que tienen un éxito atronador, que yo he ido con ellos por la calle y la gente los para y les saca fotos, que tienen una vida muy jodida, muy chunga. Y es la verdad. Conozco a otros muchos que no tienen tanto éxito y tienen una vida feliz y plena. Ya no basta con ser el guapo o la guapa de la fiesta. Ya no basta con ser el cuerpazo o la cuerpaza. Ahora hay que dar contenido. Yo trabajo con chicos jóvenes que de repente el contenido es los fondos marinos, la naturaleza, el medio ambiente. Pablo Drive, etcétera, hay un montón por ahí con los que se trabaja. Conozco, yo trabajo con 2 o 3 chicos que hablan de la historia de Canarias. Y lo pueden buscar en las redes sociales. Yo lo que pasa es que ahora, una pena porque no, en fin, pero bueno, no importa. Que trabajan con las redes sociales. Conozco gente que habla de medicina. Conozco gente que habla de pediatría. Hay gente que trabaja en muchísimas cosas y lo meten en sus redes sociales. ¿Qué es lo que hacen? Que todo eso que han aprendido en sus carreras profesionales, lo meten también en la red social y se convierte en un brazo más para comunicar, para darse notoriedad y para en un caso ganar algún duro más. Álvaro, muchas gracias por venir, ha sido un placer escucharte. Bueno, te quería hacer una pregunta. ¿Qué consejo le darías a esos nuevos influencers, microinfluencers que quieren dedicarse no a nivel profesional o sí, por ejemplo, como hobby? Pero ¿qué consejos le darías para que sigan como los grandes influencers que tenemos ahora mismo aquí en Canarias? Mira, fundamental es tener muy claro el objetivo al que uno quiere llegar, tener muy claro exactamente a qué sector se quiere dedicar. En segundo lugar, crear realmente acciones, reels, historias que tengan que ver con ese sector de una forma inteligente y ordenada. Y fundamental, ser inasequible al desaliento. Yo creo que una de las cosas en las que más destaqué en su momento, ahora lo hago pero de otra manera, fue en la creación de contenido para redes sociales, que era una cosa que no controlaba. Cuando yo empecé a estudiar la carrera, las redes sociales ni siquiera se planteaban como un nicho de empleo. Eso era impensable. Las teníamos para compartir cosas, para hacer grupos de Facebook, grupos de lo más descabellado que se le puedan ocurrir, que se les puedan pasar por la cabeza. Y de repente se convirtió en un nicho de trabajo que se potenció también a raíz de la crisis de la COVID-19, pero que después, antes ya existía, ¿no? Y yo prácticamente de la noche a la mañana tuve que aprender, ya conocía cómo se hacía, pero tuve que aprender a realizar vídeos para instituciones, vídeos para administraciones públicas. Y en eso fue y sin conocerlo, porque me vi forzado, fue en lo que me fui especializando y que me ha ido abriendo el camino a lo largo del tiempo. El 40% de las viñetas de Morgan hablan de migrantes, de personas migrantes o de refugiadas. Hay un 10% de políticos españoles y un 50% que alude a otras cosas. Vemos a esas personas ricas,
vemos a esas alegorías que son unas cosas más simbólicas, más poéticas, usa más la poesía de la imagen, ¿verdad? Pero sin embargo, miren Padilla. 7% de Padilla, que lo hace en varias ocasiones, habla del rey de Marruecos. 41% de refugiantes y de personas refugiadas o migrantes. Y el mismo porcentaje de representación política. Esto se debe a varios factores. Primero, lo que les decía, que Padilla tiene una ametralladora y está disparando con una venda en los ojos, dispara a todo el mundo. Y que Morgan es un viñetista que se dedica más al costumbrismo. Morgan, si lo conocen, siempre ha tenido la familia, Carmelito, no recuerdo el nombre de todos los componentes de la familia, pero Carmelito, que es el cabeza de familia, que siempre un personaje muy pintoresco y muy representativo de la sociedad canaria, igual que los hijos de esa familia, que la mujer con la que está casado Carmelito. Bien. ¿Por qué crees que los cómics en el mundo digital han avanzado, han aumentado y las viñetas, por el contrario, se han simplificado y quedan cada vez menos? Bueno, en el caso de la viñeta periodística sí que hay muchísima en Internet, pero lamentablemente lo que ha ocurrido es que al reducirse el número de publicaciones escritas no, mejor dicho, impresas, que aparecen en el circuito comercial, toda esa producción de viñetas en general se ha reducido, pero sí es cierto que, por ejemplo, una de las cosas que se detecta, la viñeta periodística a veces se convierte también en cómic periodístico, ¿no? Y el propio lenguaje de Instagram, que tiene la posibilidad de subir varias fotografías, un carrusel, lo que sea un carrusel de fotografías, permiten hacer algunos artistas pequeños cómics que luego son recopilados en papel, ¿no? O que las viñetas que hacen sean subidas en redes sociales, efectivamente. Bien, muchas gracias. A ti. Bien, como tal, el dron, ven aquí que hay dos aparatitos, pueden ser de incluso mucho más tamaño, pueden llevar distintos tipos de aparatos, ya sean cámaras como estamos habituados, pero también otro tipo de tecnología, como sucedió en La Palma, que llevaban distintos aparatos que los científicos hasta ese momento ni siquiera habían pensado en poner en un dron, porque ni siquiera ellos sabían que un dron podía pasar por encima de las lavas, coger gases, información térmica, muchas cosas que ellos hacían casi que a mano, pues se ahorraron el desplazarse y conseguían esos datos a base de sobrevuelos o pasadas muy cercanas a las coladas de lava, ¿no? O incluso por el cráter. Todo eso implica que hay que coordinarse, que es una palabra muy habitual dentro del mundo del dron, con distintas entidades, sobre todo en cuanto estamos en las islas principalmente, con aeropuertos y helipuertos, porque muchas de las áreas están afectadas por aeropuertos, principalmente Tenerife, como veremos luego. Hay unas zonas como es la zona metropolitana y la zona sur que abarcan grandes espacios, pero también zonas naturales que tenemos que proteger, igual que lo hacemos cuando salimos de senderismo, igual que hacemos con una visita que hacen los turistas. En los conceptos que se establecen con los drones, pues sobre todo es daños a la fauna, mucho el ruido, que también nos afecta a nosotros porque parece que viene un enjambre cuando estamos sobrevolando sobre las personas cercanas o no, o también posibles daños que puedan provocar, como veremos luego también en una noticia que salió hace muy poquito y no sé si estaban al corriente, un incendio que sucedió en Masca y se descubrió que fue porque impactó un dron con el suelo y su batería, como la de los móviles que han visto explotar, pues esto es similar. Las baterías, si se perforan, si tienen un impacto, empiezan a sacar un humillo y cuando ya reaccionan con el oxígeno, arden y provocan un incendio, ¿vale? Por eso esas restricciones también en los aeropuertos cuando vamos a volar. Te quería preguntar qué tipo de salida tienen los drones en la profesionalidad. Pues por salidas profesionales puedes encontrar imagen para temas de publicidad, para temas de comunicación. Luego también a nivel industrial o digamos de ingeniería tienes un montón de salidas y también lo puedes usar para ocio, pero lo que estamos hablando aquí de salidas profesionales hay un amplio abanico y cada día salen muchas más cosas. Temas de agricultura, temas de ingeniería, procesamiento de información al respecto de terrenos. Hay un montón de salidas y eso es lo bonito de los drones, ¿no? Que a partir de que han empezado a desarrollarse distintas aplicaciones, pues hay un amplio abanico de oportunidades que la gente puede aprovechar y tener una opción de trabajo distinta. Muchas gracias. A ti, gracias.
Hay varios elementos que definen qué es ser un disc jockey, qué es lo que hace que seas bueno en tu profesión. Porque al fin y al cabo es una profesión creativa, pero es una profesión. Yo creo que tiene muchas relaciones con el mundo de los cocineros. Los cocineros son trabajadores, son profesionales, tienen un componente creativo importante, pero tú tienes que ser muy buen profesional, tienes que conocer claramente tus fundamentos, tienes que ser serio, puntual, dar bien el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. En eso nos parecemos mucho los DJ y los cocineros. Técnica es fundamental, tienes que conocer bien cómo funcionan los aparatos y cómo llevar a cabo la mezcla, que es el cometido principal del disc jockey, por así decirlo. Tienes que tener una buena selección, o sea, tienes que trabajar con la música, que es lo tuyo. Tienes que seleccionar y trabajar con muchísima música. Si tú hablas con todos los disc jockeys, y porque es una parte que les iba a decir, ¿cómo te haces disc jockey? Pues primero tienes que aprender la parte técnica, ¿no? Cómo mezclar canciones. Todos convenimos lo mismo. Enseñar la parte técnica no es difícil. Lo complicado es plantarte en un sitio e interpretar lo que ocurre en ese sitio. Captar la energía y con tu música meterte en ello y conseguir el resultado. O sea, tú no pinchas lo que te da la gana, pinchas lo que sabes que va a funcionar. Y por eso tienes que estar muy pendiente del público que tienes delante y cómo reacciona y cómo no va. Te puedes permitir ciertas alegrías. Hay varias reglas de poner 5 temas para la gente, un tema para ti, como disc jockey. O de vez en cuando yo mismo lo hago pinchando. Digo, mira, este tema no sé cómo va a funcionar, pero lo voy a poner porque me gusta mucho. Y funciona, bien. No funciona, bueno, me equivoqué. Pero siempre lo que condiciona la mezcla y lo que condiciona el desarrollo de la sesión siempre es el público. El público, el lugar y el ambiente del momento, siempre. ¿Crees que TikTok es una herramienta útil o de referencia para los DJs? Es una herramienta súper útil porque capta las tendencias del momento. También es una herramienta de promoción muy importante porque puedes lucir tu material, enseñar cómo pinchas a base de shorts y a base de pequeños vídeos. Pero tiene el problema de la generación TikTok, que es que la gente se está acostumbrando a que todo suene estrofa, estribillo y se acabó. Es divertido porque te obliga a estar mucho más espabilado a la hora de pinchar y hacer una sesión mucho más dinámica. Hay otra cosa muy buena de TikTok, que es que las tendencias no siempre son de música actual. A veces hay tendencias, y a mí me ocurre, yo no miro mucho TikTok, pero sí consulto otras plataformas de DJ y tal y cual, y de repente veo un tema de hace mucho tiempo, que de repente hay como mucha remezcla y está otra vez de actualidad. Digo, ¿qué demonios ocurre aquí? Investigo un poco, tendencia en TikTok. Acaba de pasar hace nada con el Forever Young, un tema de los 80, que de repente se ha puesto de moda porque la gente hace el vídeo evocativo, Forever Young, no sé qué, no sé cuánto. Pues para eso yo creo que es una herramienta muy útil y muy válida. O ahora mismo en Canarias, por ejemplo, que se ha puesto de moda en TikTok, en Canarias, lo de las músicas de las verbenas. Antiguamente las músicas de todas las verbenas se han puesto así de moda, entonces eso también es una ayuda, ¿no? para claro. Ustedes. Hoy en día, no diré que sea más fácil ser DJ, pero sí es más fácil captar la tendencia del momento, porque tienes tendencias en YouTube, tendencias en Spotify, tendencias en TikTok, etc, etc. Y eso ayuda mucho al trabajo del DJ, sabes lo que está sonando, sabes lo que tienes que llevar y preparar para hacer una buena sesión y sabes lo que le va a gustar a la gente. Pues muchísimas gracias. Cuando uno estudia animación de personajes, o se dedica a ello, se quiere dedicar a ello, uno piensa en personajes clásicos, ¿no? Porque son ellos los que, digamos, fueron la inspiración de mi infancia, ¿vale? Y sabes que cuando tienes una infancia decente, te puedes convertir en un adulto decente. Si te arrastras problemas de infancia, mal vamos, ¿no? Entonces, con todos los efectos y todas las virtudes que tenían estos dibujos animados, era lo que había y por tanto, yo quiero mostrar en esta positiva que es muy importante coger el carácter del personaje. A los que quieren dedicarse a la animación, tienen que entender que es una forma de comunicación como otra cualquiera. Es una técnica, no es un género, como alguna vez se ha confundido. El cine o la televisión son medios para contar con una técnica lo que quiere es narrar una historia. Y hay gente que se dedica a hacerlo con animación.
Y además, esto solo se puede narrar con este tipo de personajes. Y estos dos tenían un conflicto importante y fijaos las poses tan carismáticas que los define ya como personajes, ¿no? Bueno, también otra cosa que ocurría en mi juventud, que no obviamente en la tuya, pero fuiste testigo, pues tú fuiste testigo de cómo surgieron los ordenadores, los videojuegos, antes, ¿no? Que se decía esto de las maquinitas, los niños siempre con las maquinitas, pues mira los adultos todos con las maquinitas ahora, no hay Dios que esté ahí mirando el WhatsApp, su red social, ¿no? O sea, no era un problema de edad, ¿eh? Pero lo que vengo a demostrar con esto es que el videojuego es otro nicho impresionante que se ha abierto, que factura más que el cine y que trae un componente interactivo que hace que la forma de escribir para un videojuego sea distinta. Eso en su momento era un videojuego simple, era con una MSX, que era un ordenador pues con una tarjeta gráfica muy básica. Yo recuerdo, veía estos juegos en la tienda y veía unos pedazos de portadas, unas ilustraciones increíbles, y luego el juego a lo mejor era algo simple así. Pero la imaginación te hacía volar. ¿Cuándo intentaste tú que querías empezar en este mundo? El mundo de la animación. Porque yo empecé a dibujar desde pequeñito, desde que tengo uso de razón. Pero el mundo de la animación yo creo que fue durante... Pues era yo adolescente, tendría 13 o 14 años, que tenía curiosidad por saber cómo se hacían los dibujos animados, y una vieja enciclopedia que tenía mi padre, vi un capítulo que hablaba de los dibujos animados, veía unas cuantas fotos, hice un trabajo en el colegio sobre eso y digo, ostras, aquí hay un montón de trabajo que hay que aprender a hacer. Y ya cuando tuve la oportunidad de ir a la universidad, después de la universidad, de formarme en la Facultad de Bellas Artes, decidí especializarme en animación y fui a estudiar fuera. Si es que hoy en día hemos tenido aquí gente, aquí tenemos gente que hace en canales de YouTube en España y en Canarias, que tiene más espectadores, más oyentes que muchas teles, pero muchísimas. Y a lo que le digo a mucha gente joven cuando dicen, yo quiero ser youtuber, digo, error. No quieres ser youtuber. YouTube es el canal donde tú vas a contar algo. La pregunta es, ¿y tú qué vas a contar? Ese es el tema, ¿verdad? Nunca nos olvidemos, si lo que queremos es comunicar, que lo importante es lo que queremos contar. No nosotros no somos el protagonista. Los protagonistas, el protagonismo lo tiene que tener lo que tú quieras contar, lo que quieras comunicar. Otra cosa es que tú lo que quieras es ser famoso, eso es otro rollo. Pero eso es otra película. Pero si a ti te gusta la comunicación y te gusta contar, tienes que contar algo. Luego tienes que currártelo, tienes que preparártelo, tienes que especializarte, tienes que ser muy bueno en algo y luego contarlo. Yo creía que era bueno haciendo entrevistas políticas, creía. Y quienes me escucharon hace ya muchos años hacer entrevistas políticas en una televisión local de aquí de Tenerife decían que se me daba bien porque le apretaba las clavijas a los políticos. El caso, yo me cansé de aquello, vendí mi casa, vendí lo que tenía, vendí mi coche y me compré una cámara, un trípode, un ordenador, cogí mi mochila, un ordenador y me fui a recorrer el mundo en solitario, 13 meses, 36 países, y me fui a grabar, a trabajar, no me fui de vacaciones. Y yo dejé aquello, no porque pasase nada, tuviese ningún problema, algo trascendental, ¿no? Simplemente porque me cansé de aquello y me convencí a mí mismo de que lo que me gustaba era viajar y contarlo. Así es que estuve 13 meses trabajando como todo el día. 36 países, 13 meses, primera vuelta al mundo. Cuando volví, un dinerito que tenía ahí guardado, lo invertí en pagarle a unos profesionales para montar la serie. La montamos después de 9 meses, me quedaban en el banco nada, poquísimo dinero. No tenía casa, me he vivido a casa de mi madre, en fin, todo un tifostio. Y lo que hice fue, la vendimos y nos la compró Fox Channel, Canal Viajar, 7 veces. César, dime sitios románticos de Stuttgart, que quiero llevar a Lidia. Muy bien. Pues en Stuttgart tienes un parque muy bonito, que lo tienes ahí a las afueras. Cierto es que será un paseo romántico y fresco por la época del año, así es que espero que vayan abrigaditos, ¿eh? Y yo daría ese paseo como ya cerca del mediodía, por la mañana cerca del mediodía. Y luego es muy romántico, muy alemán, ya. Al lado de la pequeña laguna que hay unos puestitos que venden salchichas, unos Frankfurt muy buenos.
y es una auténtica delicia, sobre todo porque hacen muy buena mostaza y es muy típico pedirte una salchicha con un pan, que no siempre te la sirven dentro del pan la salchicha, sino en el típico platito para salchicha con el pan, la mostaza, tal. Eso con una buena cerveza, 4 perras, te alinea, te deja listo y te quita el frío. Eso es muy romántico, un paseíto por allí y luego te comes una salchicha. Hace como 9 años la animación fue denominada como sector estratégico. Se consiguieron unos fantásticos incentivos fiscales por ser territorio ultraperiférico y desde el Cabildo se promovió el que ciertas personas viajaran a mercados y festivales internacionales para promocionar estos incentivos fiscales y que empresas de animación vinieran a las Islas Canarias a trabajar. ¿Por qué? Porque aquí les iban a salir más baratas sus producciones. Todo lo que te gastes aquí, nosotros te damos el 50%. O sea que si vienes y te gastas 1 millón de euros, Hacienda de España te va a devolver medio millón de euros. Si te gastas 5 millones, Hacienda de España te va a devolver 2,5 millones. Pero es un dinero que hay que traerse de fuera. Eso serían los incentivos del 36.2 o los incentivos del 36.1. Ten una coproducción española y de lo que te gastes aquí te damos el 50%. Al albur de esta cosa fantástica llegaron algunas empresas. Llegaron Mondo TV, llegó Tomavisión, llegó Three Doubles, llegó Anima, llegó Amuse, ahora mismo, este año pasado llegó la compañía donde yo estoy trabajando, 22 Dogs, ahora mismo está llegando otra compañía súper grande finlandesa a Gran Canaria que se llama Giggleback. Por tanto, ¿hay trabajo en Canarias? Sí. ¿Cuántos somos trabajando en esto? Más de 1000 personas. Esto no se sabe, o se sabe muy pocas veces, ¿no? Pero es trabajo bueno, bien pagado y de súper nivel. Tú eres una persona de una extraordinaria trayectoria porque has pasado por muchos tipos de proyectos y de industrias y con esa trayectoria que tienes, ¿qué crees que es importante ahora mismo para que esto realmente termine de asentarse en Canarias? ¿Cuáles crees que son las partes actoras que deberían dar ese paso para que esto pues llegue al público, para que las empresas surjan y para que haya más gente formando parte de este tejido audiovisual que se pretende hacer desde hace muchos años en Canarias? Sin duda la formación. La formación es fundamental. No hay otra manera. Pero ¿quiénes serían las partes actoras? No el que, sino quiénes serían las partes actoras que podrían dar ese paso. Desde luego, desde el gobierno es fundamental que el dinero público realmente se utilice para crear esos puestos de trabajo. Y luego, evidentemente, tanto las escuelas de arte como la universidad deberían dar un paso adelante y crear estudios especializados para realmente el trabajo que hay. El título de esta charla son las profesiones en el cine. Es el que le dimos. Pues efectivamente es que en el cine hay de todo. Hay de todo. Entonces, tienen ellos que formar sus equipos y partir desde la idea. Es decir, como una empresa. Ellos tienen una idea, crean una sinopsis, la presentan, nosotros la trabajamos, luego parten a un guión literario y luego intentan, lógicamente, realizar lo mejor que puedan un guión técnico. Hacen su plan de trabajo, hacen su preproducción, luego hacen lo que es la producción y luego trabajan la postproducción. ¿Y el trabajo final en qué consiste? Yo me siento con todos ellos y vemos todos juntos los trabajos. Bueno, pues yo les puedo decir, y no tengo inconveniente, si alguno lo quiere, decirle dónde encontrar algunos trabajos que han hecho estos alumnos que no tenían ni puñetera idea ni de lenguaje audiovisual ni de nada, pero todos sí es cierto que saben hacer una cosa y es editar. Todos están acostumbrados lógicamente a sus vídeos, sus cosas y las editan, y a mí eso ya me dio lógicamente mucha ventaja. Digo, ¿saben editar? Perfecto, pues yo le voy a enseñar lógicamente el lenguaje audiovisual.
Totalmente de acuerdo, el lenguaje audiovisual ha evolucionado muchísimo. Hoy en día, o sea, yo siempre pongo el ejemplo, digo, si mi madre solamente hubiese visto las películas de los años 40 y le pongo una película de ahora, la mitad de la película no la entendería. Las transiciones, el trabajar a base de cortes directos, por ejemplo, que hoy en día ya el fundido encadenado, el fundido en negro, pues eso cada vez se ve menos, ¿no? Las cortinillas cada vez se ven menos, se siguen utilizando en cierto tipo de cine, pero lógicamente esos cambios bruscos, esas fórmulas que hoy en día en la narrativa de ir para adelante y para atrás y que la gente no se pierda, no nos perdemos porque estamos acostumbrados al lenguaje. Ya nosotros vamos aprendiendo como hemos aprendido a hablar. Pero si una persona que no ha visto cine en los últimos 40 años le metemos esto, yo les puedo garantizar de que se volverían locos. No lo entenderían. Fernando, vamos a ver. Has logrado ese entusiasmo tan grande que llevas. Lo veo que en este último trabajo que hemos visto. ¿Hay algún alumno que no logre entusiasmarse con ese entusiasmo tan grande, valga la redundancia, que tú llevas por el cine, por los planos, por las luces, por los decorados? Yo siempre he dicho que los alumnos son un mundo y hay alumnos que hay que reconocerlo. Hay alumnos que cuando yo estoy dando clase, ellos están metidos en internet, en el Facebook, y yo estoy hablando y me doy cuenta. Pero yo me dirijo a los que veo que empiezan a prestarme atención y luego procuro que los que están en su mundo pues entren en el mío. Yo soy de los que no les prohíbo que estén ahí, yo dejo que ellos hagan lo que quieran. Yo me esfuerzo por entusiasmarle y luego dejo que elijan. Y el mundo ya colocará a cada uno en su sitio. Pues lo que se entusiasmen seguramente con ese gran interés que tú pones van a ser también unos grandes amigos del cine y probablemente grandes trabajadores en el cine, sea en dirección, sea en decorado, sea en actuación. Seguro. Seguro, ya he dicho que hay alumnos que son realmente extraordinarios, los hay, claro que los hay. Vamos a empezar quizás por lo que nos interesa y yo creo que redes sociales sabemos lo que es, cada uno sabe lo que hace con las redes sociales, qué es lo que publica, qué es lo que nosotros vamos a indicar, qué es lo que no puede publicar o se debe tener cuidado y cuáles son los delitos en este caso que pudiéramos incurrir. Todos sabemos el acoso, las injurias, las calumnias, revelación de secretos, enaltecimiento del terrorismo, el comentar, por ejemplo, con respecto a la corona, si el rey o el no rey, todo esto lo que hemos visto pues, en la prensa rosa del corazón en los últimos meses. Claro, la cosa es que desde el punto de vista penal estamos hablando de una pena entre unos 5 años y multa entre 6 a 12 meses y luego lógicamente una indemnización, puede ser de tipo moral, puede ser de tipo económico en el sentido de que, oiga, usted está difamando mi imagen, mi prestigio, mi profesionalidad, yo no le he autorizado a publicar estas imágenes, tampoco le he autorizado que este comentario solo sea en un grupo y no trascienda pues, a Instagram, a Facebook, a X, en fin, toda una serie de sinfines de redes sociales que están en marcha. Sobre todo vamos a partir de una cosa y que aquí es fundamental el secreto profesional del periodista. Yo lo voy a invocar también en ese sentido porque muchas veces nos hemos visto con que estamos sentados, resulta que hemos escrito un artículo y nos llega una citación del juzgado en el cual nos dice, oiga, se le va a tomar declaración en el cual pues este artículo resulta que entiende que se le ha generado pues, por una serie de manifestaciones unas expresiones vejatorias y que bueno, pueden ser injurias o calumnias. Pues las injurias, mire, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista, pues eso, que ha destinado una subvención a, pues vaya usted a saber, una subvención que no ha corroborado correctamente en un plan determinado y que resulta que hay una serie de perjudicados y hacemos banalmente esa manifestación. Hola, la pregunta que me gustaría hacerle al abogado Juan Miguel, después de haber escuchado su ponencia, es que qué consejo le daría él a las futuras generaciones de periodistas para poder ir todo por el camino legal y realizar su trabajo correctamente. Sobre todo sentido común, transparencia en la información,
la veracidad de los contenidos o los artículos que puedan y luego que puedan publicar, y luego simplemente es sencillo, es decir, tener conciencia, tener un sentido en el cual lo que se publique no sea una situación en que pueda rayar por una conducta ilícita incardinable dentro de lo que es tipificado en el Código Penal. Mi tarea sobre todo tiene que ver con el desarrollo de una estrategia, dentro de lo que llamamos el inbound marketing. Eso al final quiere decir que tenemos que hacer un estudio pormenorizado porque, claro, todos pueden controlar técnicamente más o menos una red social, pero conseguir unos objetivos, definir a quién te diriges, establecer el tono, los tipos de mensajes, las acciones de marketing que apoyan lo que haces en las redes y demás, todo eso obviamente para hacerlo de forma profesional requiere un desarrollo de un plan, ¿no? Ese plan requiere previamente, que es una de las ventajas que creo que tenemos en el marketing digital con respecto a los medios tradicionales, que podemos medir absolutamente todo. Es decir, podemos saber cuántas personas vieron un vídeo, cuánto tiempo pasaron viendo ese vídeo, si llegaron hasta el final, si no llegaron, si lo comentaron. Es decir, tenemos un control absoluto, que además, como ustedes saben, es el gran valor de las redes sociales, que no nos salen gratis, obviamente. Todos esos datos, hay algoritmos que se encargan de crear perfiles muy avanzados de cada uno de nosotros, de lo que hacemos, y eso tiene un valor tremendo para luego otra parte muy importante del trabajo que nosotros también hacemos, que es la publicidad. Porque al final, obviamente, toda esa información, cuando a nosotros nos viene un cliente, tenemos la capacidad, sobre todo las redes sociales, incluso más que en Google, de hilar muy fino con la persona a la que dirigimos un determinado mensaje publicitario, ¿no? Es decir, pues nos interesan mujeres entre 30 y 45 años que estén interesadas en la cocina y que en los últimos 3 meses hayan consultado recetas de no sé qué. Tienes una capacidad de que nunca ha existido en la historia de lanzar mensajes muy personalizados. Nos encontramos en el centro de la UNED, donde se está desarrollando el primer seminario de la Asociación de la Prensa de Tenerife, y junto a mí tengo al responsable de Moyo, que es Enrique Lite, director de una agencia de comunicación especializada en redes sociales. Sí, llevamos ya más de 17 años trabajando en marketing digital y de desarrollo web y diseño, y entre las áreas principales en las que trabajamos están las redes sociales. Bueno, en las redes sociales, que hoy por hoy incluso hay un grado sobre influencers. ¿Realmente los influencers han desplazado, por ejemplo, a las modelos profesionales o los modelos profesionales? Bueno, no creo que los hayan desplazado, de hecho muchas modelos son influencers, digamos que han ampliado los canales a través de los cuales se distribuyen contenido e incluso también las formas de generar rédito económico, ¿no? Pero realmente son profesiones que son compatibles y de hecho lo hacen. Como profesor de esta charla dedicada al marketing digital, bueno, ¿qué te ha parecido el alumnado de este primer curso de la Asociación de la Prensa de Tenerife junto con la UNED? Pues mira, sinceramente me ha parecido muy bien, porque creo que han sido tanto la charla mía como la del compañero anterior, Juan, que han sido muy dinámicas, ¿no? Ha sido un tema participativo, no ha sido tanto una ponencia unidireccional, sino que ha sido como una comunidad en la que vamos hablando, como las redes sociales al final, ¿no? Con lo cual en ese sentido muy bien. Muchísimas gracias, pues desde la ciudad del Adelantado, la ciudad universitaria La Laguna, Enrique Lite y todo el elenco de profesores que han dado vida a este primero, y espero que de larga vida, ¿no? Sí, esperemos que sí. Aquí estaremos el próximo año. Muy buenos días, nos encontramos aquí en la Radio Vibra con Pilar Socorro. Muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, preciosa, ¿qué tal? Estoy mayor y no me acuerdo de tu nombre. Esmeralda. Esmeralda. ¿Y apellidos? Esmeralda Barrios. ¿Y tienes madre? Sí, Barrios Jiménez. Barrios Jiménez, pues encantada, sí. Esmeralda. Me encanta la Radio Vibra, es un programa que escucho todos los días, y quería saludar a tu audiencia y también a todos los que nos ven a través de tu streaming, porque sé que tienes, mucha pegada, es guapísima. Eres más guapa en persona que a través de la cámara, ¿eh? Muchísimas gracias, Pilar. Tú también. Ojalá llegar a tu edad y estar así de guapa también. Como decía Calero, quiera Dios que llegue a la edad que aparento. Sí. Exacto.
Pues nada, para nuestros oyentes, una pregunta que se debate mucho hoy en día, por ejemplo, yo que estoy estudiando periodismo, me gustaría saber respecto a la inteligencia artificial, ¿la utilizan como herramienta todavía en la radio para crear, para redactar? Bueno, yo con el chat GPT o chat GPT he hecho el experimento. Cuando traigo a los invitados digo, mira, esta es la entrevista que yo he preparado y esta es la que te ha hecho el chat GPT, y nos reímos mucho, nos reímos muchísimo porque realmente todavía no está suficientemente avanzada. Es verdad que es el coco y es verdad que cada vez, por ejemplo, mira, Bruce Willis, un actor americano que es muy conocido por La Jungla de Cristal y tal, entre los boomers, y yo no sé si los jóvenes también, sí, por lo de Fast and Furious, ¿no? Creo que él no estaba en Fast and Furious, no. Pero bueno, en una de estas series así de películas de acción, como ha comenzado con una enfermedad degenerativa, ha vendido sus derechos de imagen de manera que se podrán hacer películas con Bruce Willis sin Bruce Willis. Se hizo un anuncio con La Faraona, decía, no, el acento tu tesoro, no lo pierdas nunca. Y entonces, bueno, y no estaba muerta y Lolita fue quien le puso la voz. La inteligencia artificial no es tan inteligente todavía, pero será una buena herramienta. Es como cuando Internet comenzó, o sea, yo siempre comentaba, digo, es que Internet y en este caso la inteligencia artificial es una herramienta, es como un cuchillo. Claro. Tú lo puedes usar para preparar una maravillosa comida o puedes hacer como el matagatos que contaba antes. ¿Quién contó lo del matagatos? Enrique. Enrique, que es que eres, vamos, muy creepy. Pues muchísimas gracias. A ti, Esmeralda Barrios Jiménez, un aplauso para ella. Quédense con el nombre, va a llegar muy alto. Gracias. Fuimos compañeros, hemos sido compañeros toda la vida y la pregunta es obligada. Pilar, ¿qué destacarías tú de diferencia sobre cuando nosotros empezamos a lo que es la hora de los medios de comunicación? Pues la verdad es que en el fondo sigue siendo lo mismo, Ezequiel. Me parece que la interacción entre el oyente, el espectador o el que ve una pantalla de streaming o una red social es la misma. O sea, realmente lo que pasa es que ahora todos los altavoces tienen el mismo volumen. Es decir, ahora mismo tú tienes un canal de YouTube y puedes tener muchísima más audiencia que un programa de televisión convencional, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es más fácil hacer las cosas porque tienes una cantidad de herramientas que no teníamos nosotros, por ejemplo, en los 80, y sin embargo, es mucho más difícil hacerse oír porque hay mucho ruido. Y en este sentido, las nuevas tecnologías. Antes estabas hablando precisamente de las nuevas tecnologías. ¿Son el futuro o son el coco? Son el presente y hay que tener cuidado porque las nuevas tecnologías no son buenas ni malas, son una herramienta. Si hacemos buen uso de las nuevas tecnologías, todo irá sobre ruedas. El problema es que efectivamente hay muchísima parte perniciosa, es decir, ahora mismo en redes sociales se nos puede manipular muchísimo. Es decir, tú estás buscando casa y te pones a buscar y resulta que te empiezan a aparecer, porque el logaritmo te controla y te empiezan a aparecer anuncios de casas y tal. Entonces, realmente estamos mucho más vulnerables a los efectos positivos y negativos.
Pues me van a permitir que lo lea. El excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna quiere agradecer, en este caso a mí, pero me imagino que a todos, por la participación en el primer seminario profesional. Primero significa, señor concejal, que habrá otro, de la Asociación de Periodistas de Tenerife, la APT, en La Laguna, a 25 de octubre de 2024. Queridos amigos, compañeros de junta, ponentes y alumnos, llegamos al final. Cuando empezamos, solo hace unos pocos días, pasado lunes, creíamos que iba a ser cuando menos difícil, ¿no?, alcanzar la meta. Pero había mucho de experimental en aquella oportunidad que tuvimos de dar de la bienvenida, ¿no? Y la experiencia no solo ha valido la pena, claro que sí, sino que ha sido muy enriquecedora desde todos los puntos de vista. El seminario estaba concebido para que al mundo de la comunicación, quienes tengan vocación, quieran llegar y quieran encontrar su medio de vida, estaba concebido, digo, para que supieran exactamente en qué sitios se iban a encontrar, qué herramientas tendrían que manejar, cómo son o cuáles son las tendencias del presente y del futuro. Gracias, porque sin ustedes esto no tiene sentido. Nosotros desde la concejalía lo estamos intentando y estamos intentando crear encuentros como estos, que son encuentros de oportunidades para todos y para todas. Y la verdad que pues da gusto que se aprovechen las oportunidades que entre todos ponemos al alcance, ¿no? Hemos tenido grandes profesionales durante toda esta semana del mundo del periodismo, de todas las materias, grandes. Yo he podido tener la suerte y la oportunidad de aprovechar algunos de esos pequeños ratitos porque mi agenda no me permitía estar toda la semana, pero he conocido pues a muchos de ellos que han sido increíbles sus ponencias, y terminar en el día de hoy con Pilar Socorro, que es un referente, una gran profesional como la copa de un pino. Se va a notar que somos amigos. Tenerte es todo un lujazo. Muchísimas Así que nada, gracias. muchas gracias a todos y nos vemos en la segunda edición. Por supuesto.